Hola, hola, bienvenida entonces a la quinta cápsula de nuestra nivelación del curso intensivo, ¿no es cierto? Donde vamos a ver respiración celular. Entonces aquí tenemos una foto de un esquema, en verdad, de una mitocondria, porque es el organelo donde ocurre la respiración celular, ¿sí? Entonces, objetivos de la clase, recordar la función de la mitocondria, conocer conceptos básicos sobre metabolismo de la célula y conocer los eventos metabólicos y bioquímicos de la respiración celular. Y aquí tenemos el extracto del temario. Importante que fotosíntesis va a ser revisado más adelante. Cuando hablamos de metabolismo celular, recordemos que metabolismo es distinto a digestión, ¿ya? El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas y procesos físico-químicos al interior de una célula o de un organismo, ¿ya? En general, nosotros ahora estamos hablando de metabolismo celular, ¿sí? Son procesos que están todos relacionados entre ellos y permiten lo que nosotros conocemos como la vida, ¿no es cierto? Pero a un nivel muy pequeñito, es decir, a nivel molecular. Y permiten que todas las actividades de la célula se realicen de manera coordinada, ya sea crecer, reproducirse, mantenerse viva, responder a ciertos estímulos internos o externos y todo lo que conlleva. Entonces recordemos aquí que las rutas metabólicas de una célula ocurren a nivel de distintos organelos, ¿sí? Por ejemplo, en el núcleo va a ocurrir la replicación del ADN, la síntesis de ARN, en el nucleolo ocurre la síntesis de ARN ribosomal. En el retículo endoplasmático hay síntesis de lípidos, transporte intracelular. En los ribosomas, los que están adheridos al retículo rugoso, está la síntesis de proteínas, ¿no es cierto? En el aparato de Golgi ya sabemos que está la maduración de algunas proteínas y otros componentes de la membrana y todo lo que tenga que ser de exportación, y los lisosomas, por supuesto. En el citosol o citoplasma ocurre la glucólisis, ¿no es cierto? La gluconeogénesis, pentosa fosfato, la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de nucleótidos. Y hoy en día solo nos importa de aquí la glucólisis, ¿ya? Que es parte del eje catabólico básico central o eje metabólico de la respiración celular. Y otro organelo que, por supuesto, de los que más nos importan son las mitocondrias, donde ocurre la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs, la fosforilación oxidativa y la oxidación de ácidos grasos y el catabolismo de aminoácidos. Nosotros vamos a concentrarnos hoy día en glucólisis, oxidación del piruvato, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, ya que estos cuatro procesos en conjunto forman lo que conocemos nosotros como respiración celular. ¿Ya? Importante saber, y desde ya, que la glucólisis ocurre en el citoplasma y el resto del ciclo va a ocurrir en la matriz mitocondrial principalmente y en la membrana mitocondrial interna en el caso de la fosforilación oxidativa. Bueno, aquí tenemos entonces un esquema muy parecido, donde tenemos las rutas metabólicas que transcurren en el citosol, en las mitocondrias, etcétera, y cómo se van interrelacionando. Entonces aquí están las vías que nos interesan hoy. Las rutas metabólicas son básicamente etapas por las que va pasando un sustrato. Entonces aquí a esto le vamos a llamar sustrato y una vez que ocurra una reacción le vamos a llamar producto. Ese producto puede ser a su vez el sustrato de otra reacción y así sucesivamente. Recordar que en este caso tenemos una ruta metabólica de tipo lineal, como se ve aquí en la figura. Y todas las reacciones que ocurren entre un sustrato y un producto están mediadas por enzimas, que ya conocimos básicamente su función, ¿no es cierto?, en la clase 2. También van a haber rutas metabólicas ramificadas, en donde uno de los metabolitos, porque se le llama sustrato, producto, y a cada uno de ellos también se les puede llamar metabolitos, también estos metabolitos pueden seguir dos vías distintas, ¿ya? Que pueden ser una, en el caso de las lineales, dos o más para hacer rutas metabólicas ramificadas. A estos metabolitos se les suelen llamar metabolitos centrales porque participan de muchas vías metabólicas. No todos, pero sí la mayoría. Y también vamos a tener rutas metabólicas de tipo cíclicas, ¿ya? Es decir, que ingresa una molécula, se realiza un ciclo, se forma un producto, pero todos estos intermediarios C, D, E, F y B no se van a consumir durante las reacciones y van a seguir funcionando. Este es el caso, por ejemplo, del ciclo de Krebs. Y aquí tenemos un mapa del metabolismo humano. Sabemos que es bastante grande, pero en general nosotros, si nosotros le empezamos a hacer como una especie de zoom a este mapa, estamos viendo aquí eh, la formación de
el piruvato, ¿no es cierto? Que esto tendría que ver con la glucólisis. Y aquí ya después estaríamos viendo el ciclo de Krebs, uno de los ciclos centrales, ¿no es cierto?, de lo que es el metabolismo celular y por supuesto la fosforilación oxidativa. ¿Ya? Que está conectada con el ciclo de Krebs, solo que aquí todavía no se ve tan en detalle, pero aquí también está este intermediario que es súper importante y que luego este intermediario va a ser el que va a llegar a la fosforilación oxidativa. Bien, entonces los tipos de metabolismo, hay vías que son anabólicas, es decir, que de moléculas simples formamos moléculas más complejas, pero para esto tenemos que utilizar energía en forma de ATP generalmente. Y otras vías metabólicas son las catabólicas, es decir, que de una molécula más grande o más compleja se degrada para formar moléculas más simples o pequeñas y en ese proceso se libera energía. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? De que el anabolismo es un degradativo en el sentido de que una molécula más grande es metabolizada para formar moléculas más pequeñas y el catabolismo todo lo contrario. Recordar que esto de aquí utiliza ATP o energía y el catabolismo libera energía. Entonces es importante recordar características del ATP que ya habíamos visto nosotros en la clase de biomoléculas. Recordar que el ATP es una adenosina, ¿cierto? Con tres fosfatos y se libera la energía cuando uno de esos fosfatos se libera. ¿Sí? Importante eso para tenerlo muy en cuenta. Y lo que ya hablamos de las enzimas, ¿cierto? Las reacciones de las vías metabólicas no suceden automáticamente, sino que suceden gracias a algunas enzimas. Entonces, la respiración celular, que es el proceso que nos convoca hoy día, es un proceso que ocurre entre el citoplasma, la glucólisis, y la mitocondria, todo lo demás, ¿sí? La respiración celular libera energía, por lo tanto es un proceso catabólico. Entonces, en este proceso, ¿qué ocurre? Se degrada dióxido de carbono y agua, perdón, se degrada glucosa y se produce dióxido de carbono y agua y energía, ¿cierto? Ese oxígeno que se está utilizando es el que nosotros respiramos y todo el CO2 o dióxido de carbono que se elimina es el producto de este metabolismo. Entonces, cuando hablamos de la oxidación de la glucosa, estamos hablando de que durante todo este proceso están ocurriendo reacciones de oxidación. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que esta molécula de glucosa está perdiendo electrones y por lo tanto también perdiendo ciertos átomos que componen su estructura. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia de esto? Sintetizar el ATP, poder reductor, que le llamamos NADH y FADH2, y el dióxido de carbono y el agua. Todos los organismos vivos realizan este proceso y lo más importante es que se producen en total 38 moléculas de ATP. Depende de dónde busquemos la información, pero en realidad hay libros que dicen desde 34, otros dicen 36 y otros 38. Lo normal es poner que son 36 a 38 moléculas de ATP. Y aquí están las etapas de esta respiración celular cuando estamos en presencia de oxígeno, es decir, aeróbica. Glucólisis, formación de acetil-CoA, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Fijémonos que la glucólisis, que ya dijimos que ocurre en el citoplasma, nos va a liberar 2 ATP y nos va a liberar poder reductor. Luego, la formación de acetil-CoA va a ocurrir en la mitocondria y libera también dos poderes reductores. El ciclo de Krebs, muy importante, genera dos GTP en realidad, por eso aquí hay algunas diferencias, porque aquí dice ATP, en otros libros dice GTP. El GTP no es lo mismo que el ATP, así que por eso, y libera 8 moléculas de poder reductor, 6 de NADH y 2 de FADH2. Y el sistema de transporte de electrones junto a la fosforilación oxidativa libera 34 ATPs más, entonces son de 36 a 38 en total. Veamos ahora cada una de las etapas de este proceso de forma un poco más profunda. La glucólisis es el proceso en que la glucosa se convierte en una molécula de tres carbonos. La glucosa tiene seis carbonos, pero ahora tenemos dos moléculas de tres carbonos que se llama piruvato. En esta reacción se producen dos moléculas de ATP y se producen dos moléculas de NADH. Recordad que la característica más importante es que ocurre en el citoplasma. Luego, la oxidación del piruvato va a ser cuando se convierte este piruvato, perdón, cuando este piruvato ingresa a la matriz mitocondrial y dentro de la matriz mitocondrial se convierte a acetil-CoA.
Este acetil-CoA es básicamente el piruvato cuando se le une a una coenzima A. En este proceso se liberan dos moléculas de dióxido de carbono y dos moléculas de NADH o poder reductor. Luego viene el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Recordemos que en este proceso entra una molécula de acetil-CoA a esta ruta metabólica cíclica, se va combinando de distintas formas para generar lo siguiente: cuatro moléculas de dióxido de carbono, seis moléculas de NADH y dos de FADH2. Es decir, ocho moléculas total de poder reductor. Y además genera dos moléculas de ATP. También en otros libros sale que es GTP, por eso ya dijimos que el total a veces varía. Bien, y también la fosforilación oxidativa tiene que ver con el paso de todas estas moléculas de transportadoras, ¿no es cierto?, de electrones básicamente, van a ir moviendo electrones a través de una cadena y el receptor final de estos electrones es el oxígeno formando agua y aquí se genera el resto de ATP cuando hablamos de fosforilación oxidativa, es decir, por el paso de protones a través de una proteína que llamamos ATP sintasa. Y esa ATP sintasa es la que se va a encargar de producir esos 34 ATP. Entonces, importante de la fosforilación oxidativa, mencionar que a medida que los electrones se mueven por esta cadena de transporte, vamos sacando protones en forma de hidrógeno desde la eh, matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, es decir, desde la matriz hacia el espacio que hay entre la membrana externa e interna de la mitocondria. Una vez que esto ocurre, todos esos protones por gradientes de concentración, es decir, que hay mucho afuera y poco adentro, quieren entrar. Pero como son iones, no pueden atravesar nuestra membrana. Por lo tanto, pasan a través de esta proteína que está acá, que se llama ATP sintasa, y va a permitir el paso de protones y a medida que produce eso, se produce ATP. Entonces acá tenemos un esquema: la glucosa, el piruvato, este pasa a la matriz mitocondrial, se genera el acetil-CoA, ciclo de Krebs, se genera toda la cadena de transporte de electrones y se genera el ATP gracias al paso de los protones a través de la ATP sintasa. Cuando hablamos de la respiración celular anaeróbica, es decir, sin oxígeno, vamos a tener dos tipos, ¿ya? Una va a ser la fermentación alcohólica y la otra va a ser la fermentación láctica. Generalmente lo realizan bacterias más que otros organismos. Entonces aquí tenemos un resumen del proceso cuando hay oxígeno presente y cuando no hay oxígeno presente. Entonces recordar que este proceso sin oxígeno recibe el nombre de fermentación. La fermentación láctica va a ser el proceso mediante el cual, en vez de producir acetil-CoA, vamos a producir desde el piruvato directamente lactato. ¿Ya? Ese lactato es el que se produce, por ejemplo, cuando una persona realiza mucho ejercicio, ejercicio muy intenso, dado que hay menos aporte de oxígeno a sus músculos y por lo tanto ese lactato se comienza a acumular y el resultado final de eso es un calambre, por ejemplo. Y la fermentación alcohólica va a ocurrir principalmente a nivel de microorganismos, especialmente bacterias, ¿no es cierto? Que básicamente solo se realiza la etapa de glucólisis y todo ese NADH que se produjo transfiere sus electrones al piruvato. ¿Qué es lo que ocurre? Que como resultado se produce etanol. El etanol va a ser el alcohol, ¿no es cierto?, que está presente principalmente en la cerveza y el vino. Acá tenemos un esquema resumen del proceso para que lo revisemos juntos. Entonces, veamos que la glucosa pasa por el proceso de glucólisis en el citoplasma, generando dos piruvatos, ATP y NADH. Ese piruvato va a ingresar a la matriz mitocondrial para transformarse en acetil-CoA. Ese acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, que va a liberar todos estos componentes. Todos los componentes que están acá van a ser útiles principalmente el poder reductor en donar electrones para su paso a través de la cadena respiratoria que está en la membrana mitocondrial interna. Todos estos protones que estamos bombeando al espacio intermembrana, fíjense que salen desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, luego ingresan a través de esta proteína que está acá que se llama ATP sintasa. Y esta es la que produce la mayor cantidad de ATP, que son aproximadamente 34 moléculas por cada molécula de glucosa. Espero que esta cápsula sea bastante clara. Sé que no es un contenido sencillo, ¿cierto?, de comprender. Sin embargo, cualquier duda me pueden escribir por correo, por foro, lo que sea más cómodo para ustedes. Nos vemos en la siguiente cápsula. Ya nos quedan solo dos, así que mucho, mucho ánimo.